Lecciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2022. La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Lección 5 para el 29 de octubre de 2022. Resurrecciones antes de la cruz. El versículo de esta semana se encuentra en Juan 11, 25 y 26 y dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra futura resurrección. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Por eso, Jesús es considerado el primero de la resurrección de los muertos, como dice Hechos 26-23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Sin embargo, hubo otras resurrecciones antes de la suya, mencionadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero todos ellos, a excepción de Moisés, resucitaron para volver a morir. Veremos la primera resurrección, Moisés. También dos casos similares, en Sarepta y en Sunem. Un entierro interrumpido, camino de Naín. La niña que dormía, la hija de Jairo. Y finalmente un caso extremo, Lázaro. La primera resurrección, Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. La resurrección de Moisés fue peculiar en varios aspectos. Tenía 120 años cuando murió, mientras que el resto de resurrecciones fueron de niños o jóvenes. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Nadie le vio resucitado. Solo se supo de su resurrección por revelación profética. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Moisés resucitó como resucitaremos nosotros, con un cuerpo incorruptible, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No volvió a morir, pues se apareció a Jesús durante su ministerio. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Siendo que Jesús aún no había muerto en la cruz, Satanás se sentía dueño del cuerpo de Moisés y disputó por él. Observa que no fue el espíritu o el alma de Moisés lo que sobrevivió a la muerte. Fue con un cuerpo físico transformado, que subió al cielo y no como un ser etéreo. En el monte de la Transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción.
Dos casos similares, en Sarepta y en Sunem. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Sarepta en Fenicia y Sunem en Israel fueron testigos de la resurrección de dos niños. El primero fue resucitado por Elías y el segundo por Eliseo. Fue la fe de sus madres lo que permitió ambos milagros. Las mujeres hospedaron al profeta por ser profeta. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y ella, la mujer sunamita, dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Recordemos las palabras de Jesús: el que recibiere a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibiere a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ante la muerte, ambas buscaron anhelosamente al profeta. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, es decir, la viuda de Sarepta. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Luego que llegó la sunamita, a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura y el Señor me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo: Pedí yo hijo a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? El profeta se involucró personalmente, realizando el milagro en la habitación que habían preparado para él. En el caso de la viuda de Sarepta, Elías le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y venido Eliseo a la casa de la sunamita, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Finalmente, recibieron vivos a sus hijos. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, la viuda de Sarepta. Y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces llamó Eliseo a Giezi y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: Toma a tu hijo. Una era viuda y pobre, la otra estaba casada y era rica. Al igual que la muerte no hace distinción de personas, tampoco la gracia divina. No importa nuestra condición, Dios escucha el clamor hecho con fe. Así fue recompensada la fe de esta mujer, la sunamita. Cristo, el gran dador de la vida, le devolvió a su hijo. Así también serán recompensados sus fieles, cuando en ocasión de su venida la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que les fueron arrebatados por la muerte. Un entierro interrumpido, camino de Naín. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Nadie le pidió ayuda. La madre del joven no manifestó fe. No esperaban un milagro, pero Jesús lo hizo. Resucitó al joven y lo dio a su madre. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. La presencia de la muerte era incompatible con la presencia de la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús detuvo el llanto y lo cambió en gozo. La reacción de los presentes fue de asombro. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Dios hace milagros incluso a favor de aquellos que no le piden ayuda o se sienten indignos de hacerlo. Solo hay una razón para ello. Dios nos ama. El que estuvo al lado de la apesadumbrada madre cerca de la puerta de Naín, vela con toda persona que llora junto a un ataúd. Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón, que amó y se compadeció, es un corazón de invariable ternura. Su palabra, que resucitó a los muertos, no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. La niña que dormía, la hija de Jairo, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Todos estaban seguros de que la niña estaba muerta. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Pero Jesús aseguraba que tan solo dormía. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Así que, simplemente, Jesús le pidió que se levantara. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Para nosotros, la muerte es el final. No podemos hacer nada para salir de ese estado irreversible. Para Dios, la muerte es solo un sueño. Solo necesita despertarnos para que volvamos a vivir. Jesús tiene las llaves del sepulcro. Y yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, del sepulcro. Para Él todos viven, pues todos serán resucitados. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Si lo aceptamos como nuestro Salvador ahora, Él nos conservará vivos eternamente. Instantáneamente, un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Un caso extremo. Lázaro. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Todas las resurrecciones anteriores a la de Lázaro habían ocurrido algunas horas después del fallecimiento. Sin embargo, Lázaro había comenzado ya a descomponerse. A pesar de su estado, Jesús seguía considerando que Lázaro dormía y que iba a despertarlo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. La resurrección de Lázaro era una prueba indubitable del poder de Jesús para dar vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Enfrentada ante la pregunta sobre la resurrección, Marta expresó su fe en la resurrección futura. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No esperaba ver a su hermano hasta entonces, ni pensaba que estuviese ya en el cielo. Si Cristo hubiera estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto,
porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. En presencia del dador de la vida, la muerte no hubiera lanzado su dardo contra Lázaro. Cristo permitió que Lázaro pasara al dominio de la muerte, y las doloridas hermanas vieron cómo su hermano yacía en la tumba. Cristo sabía que al contemplar el rostro de su querido hermano, su fe en el Redentor sería duramente probada. De este modo, estaba podando las ramas, para que dieran más fruto. Sabía que debido a la lucha por la cual estaban pasando, su fe resplandecería con un mayor poder. Los escogidos del Señor pueden caer en sus puestos de guardia, pero solo han quedado dormidos, para descansar hasta que Jesús los despierte, para compartir con Él un eterno peso de gloria.